atrapar. Reclutaban a hombres y en su mayoría gente inexperta y los mandaban a la línea de combate. Muchos de los nuestros en sus posiciones se ponen a disparar su arma al aire y no abajo, hacia donde se cree que están los enemigos. Los enemigos ya saben cuando muchos de los disparos que oyen sin sentir el paso de las balas por las ramas, entonces ya se dan cuenta que son los inexpertos que están ahí. Cuando sienten que las balas pasan muy bajito, ya dicen, son nuestros paisanos, no son collas. Entonces rápidamente los paraguayos retroceden. Cuando sienten que son los paisanos los que están disparando al aire, ellos tranquilamente pueden avanzar y hasta pueden venir caminando hacia la posición de su enemigo. Por eso es que nos vencieron los pilas, porque rápidamente pudieron avanzar hasta acá, matando cualquier cantidad de bolivianos. Muchos soldados morían de sed. Eso era impresionante. Causa pena ver los cadáveres. Antes de morir, colocaron sus armas en pabellones y todos se quedaron así, como si solo estuvieran durmiendo. Y entonces los hablados pronto se dieron cuenta del abuso que sufrieron los indígenas por parte de los militares bolivianos, sobre todo las mujeres, porque hubo hasta un ataque aéreo con el cual fue borrado del mapa toda una aldea Nivacle, aparte de fusilamientos, aparte de violaciones, aparte de enfermedades que traían los bolivianos, y las víctimas eran los indígenas. Y ellos se acuerdan de los primeros blancos que conocían eran bolivianos, todos, ¿verdad? Y el recuerdo de los Nivacle en cuanto a los bolivianos es terrible, lo peor, porque los bolivianos eran muy rápidos en matar a los indígenas y no respetaban tampoco a las mujeres. Era realmente un miedo por perder la vida cuando encontraron a bolivianos. Los primeros estancieros en el Chaco eran bolivianos, después cambiaron sus apellidos, ¿verdad?, por conveniencia. Y se fueron niñas Nivacché a recoger algarrobo, ¿verdad? Y entonces les mataron a las niñas. Se salvó una, volvió y contó esto a sus parientes en la aldea, y ellos decidieron hacer una venganza y se fueron a otro lugar y mataron ahí a toda la población, menos una niña que sobrevivió debajo de una cama. Ella lo contó después a vecinos y ellos planificaron una venganza con los militares bolivianos. Les hicieron una trampa, les invitaron para un trabajo y le iban a dar asado de vaca. Los ancianos dijeron no se vayan y los jóvenes dijeron vamos a ir, vamos a comer bien. Se fueron algo como 120, cavaron una fosa grande mientras que estaba preparando el asado. Y cuando estaba todo listo y hecha la fosa, se tuvieron que poner en fila y les mataron a todos, cayeron en la propia fosa. Llegamos aquí cuando los blancos se pelearon. Yo vine con mi madre. Muchos sufríamos en el camino y llegamos a Irendagüe a pie. Me acuerdo, yo era como aquella mi nieta, me acuerdo bien. Ella al caminar lejos ya debe darse cuenta de lo que lleva. Mi agüita en botella, mi uso en la mano. Eso he visto. Cadáveres había montones, pero sin saber de quiénes eran los cadáveres, si eran paraguayos o bolivianos. Ahí estaban junto al camino. Los vimos cuando veníamos en camión. Muchos murieron en el camino. Los cansados mueren, decía mi madre. Su cansancio los mató, decía, porque muchos se cansaban en el camino.
Eso los mataba. Algunos morían de sed, los cansados se sostenían del palo. A muchos los vi con su agüita en mano. Algunos venían en pareja. De repente, cuando estábamos en Ñancaroiza, se oían explotar bombas. ¡Bum! ¡Bum! ¿Qué será? Dicen que terminó la guerra. ¡Ay, Señor! Nos alegrábamos. ¿Se acabó la guerra? Dicen que se acabó. ¡Ay, Señor! Botábamos las palas, las gorras. Hemos peleado, dijo el coronel paraguayo. No porque nos odiamos, es por culpa de los gobernantes que nos matamos, haciendo huérfanos a nuestros hijos. Llegando a Lisoso no había nada de comer, pero entonces nuestros tíos ya estaban aquí con nosotros. A diario salían a cazar animales del monte, y de eso vivíamos. En eso también ya habían frutos del árbol cupesí. Era por el mes de noviembre. Muchas comunidades se perdieron aquí, porque sus habitantes emigraron hacia otros lugares a buscar dónde vivir mejor. Algunos se iban a Santa Cruz. Se fueron huyendo del hambre y por eso es que muchos pueblos se pierden. Nosotros nomás veníamos a entregarnos a ellos, porque cuando estuvimos en Cuevo, muchos sufríamos. Los jefes bolivianos ni siquiera nos atendían con algo de alimento, y eso era el motivo para venir a entregarnos a los paraguayos. Después de la guerra no había justicia para nosotros, los indígenas. Los blancos que eran de acá, al ver que todos estábamos volviendo a nuestras comunidades, salían a matar a los hombres que encontraban a su paso, o a los que pillaban sentados en la puerta de su casa los mataban sin reclamo alguno de nuestra parte, incluso a hacerles cavar su propia fosa, y ahí los mataban sin motivo. Esos eran los motivos por los que mucha gente no volvió a Lisoso, para quedarse a vivir donde les parezca mejor. Eso ha sido nuestro sufrimiento, y a veces me duele recordarlo todo, porque a pesar de todo eso, las autoridades no nos reconocen nada, ni siquiera nos reconocen que también somos ciudadanos como ellos. Ellos nos dicen que somos bárbaros, como si no sirviéramos para nada. Los blancos solo nos querían tener como esclavos, no nos daban educación, entre ellos nomás se educaban. Esclavizado ya era el tipo. Va tu quien voy a medio, esto yo pio me cuap. En deño no puede, ¿no? Hay más hay 40 hay. Ya andé de coste dónde va. Hay o ya poco tiempo 40 va. Hay sagüe va. En aquel entonces los blancos no nos miraban como gente, nos miraban como animales, pero a pesar de todo eso, nos hacían participar de alguna manera en ese conflicto bélico. Último, Villamonte, hasta no pare Nos identificamos como indígenas del Paraguay, a pesar de que mantenemos la lengua de nuestros ancestros bolivianos, aunque también manejamos bien la lengua del guaraní paraguayo. Lo usamos cuando estamos en contacto con ellos, pero cuando estamos entre nosotros nos comunicamos en nuestro guaraní tradicional.
La mayoría de los guaraníes isoseños y también de los de Machareti habían optado por los paraguayos, era más fácil de comunicarse, les indicaron dónde había agua, hicieron servicios de espía para ellos, menos un grupo que había colaborado con los bolivianos. Pero la consecuencia, ¿cuál era? Los bolivianos estaban convencidos que tenían que ser espías, no les confiaron y mataron en 1936 en Copere, en el Isoso, al gran capitán Casiano Barrientos, ¿verdad? Las guerras dejan muertos, dolor y lágrimas. En fin, no hay héroes de guerra. Humildes mujeres y hombres han defendido con sus vidas una causa ajena a su mundo. Unos cuantos desfilan aún en los días declarados a la memoria de los excombatientes. Son los olvidados de ambas naciones. Traten de cuidarse mutuamente y mantenerse unidos, como era la forma de vivir de nuestros abuelos. Tomen en cuenta los sacrificios de nuestros abuelos, y no solo de los hombres en aquellos tiempos, sino de todas las pobres mujeres y ancianas. Ellos lo hicieron para darnos la libertad. También nosotros no nos vamos a olvidar de vivir en consentimiento mutuo con nuestros hermanos paraguayos, porque somos una familia con todos ellos.